Y hablamos de experiencia de cliente porque un año más nos centramos en la celebración de una nueva edición del Congreso Internacional DEC. En esta ocasión se trata de un viaje por las experiencias que están transformando el mundo, el diseño de experiencias que realizan las empresas para el consumidor español o europeo. Vamos a ver, y nos lo van a contar esta tarde, si dista mucho de que se ofrece al consumidor latinoamericano o asiático, por ejemplo. Un avance, un aperitivo de ese Congreso DEC que tiene lugar hoy, día 7 de octubre, que se celebra esta tarde. Lo vamos a tener en los próximos minutos de radio aquí en Capital Intereconomía. ¿Con quién? Con José Serrano, que es vocal de DEC. Don José, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vais a enseñar, qué van a aprender los asistentes esta tarde a ese congreso DEC? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues hoy, ese congreso internacional que tenemos este año en DEC, proponemos un viaje, un auténtico viaje cultural y además internacional, ¿no? Yo creo que lo que buscamos es que, oye, cómo están transformando las experiencias en todo el mundo, ¿no? Queremos que los asistentes comprendan cómo las empresas más innovadoras están diseñando vivencias con distintos lugares y del planeta, y que además que podemos aprender de ello, ¿no? El objetivo al final es inspirar a las empresas españolas a mirar más allá de nuestras fronteras, ¿no? A incorporar prácticas globales que realmente funcionen y sobre todo que nos ayuden a reflexionar sobre qué podemos mejorar. Con nosotros también esta mañana, y va a estar esta tarde en ese congreso, me han contado que es una de las intervenciones más esperadas, que va a realizar junto a otras dos marcas del sector automovilístico, Kia y Toyota, es la de Daniel Solera, que es el director de experiencia de cliente, atención al cliente y formación en Hyundai Motor España. Daniel, bienvenido, muy buenos días. Muy buenas, muchas gracias. ¿Qué expectativas hay que vas a contar esta tarde y qué nos puedes contar sobre esas tendencias, ya que nos avanzaba José, sobre los consumidores en este sector auto, que es tan de cliente, ¿no? Lo primero, bajar las expectativas por si acaso. Queda dicho. Lo que vamos a hablar es eso, pues como una marca global, como son las marcas de automoción, tienen que ser capaces de adaptarse a los mercados locales, ¿no? Vamos a hablar de lo importante que es conocer al cliente, conocer realmente al cliente, y se entenderá durante la charla qué significa realmente, cómo el producto tiene que adaptarse a la cultura, al cliente, al idioma, a muchas cosas, y la importancia del canal. Y en cuanto a tendencias, permíteme que no te desvele muchas, porque si no voy a matar las sorpresas de la charla, pero te avanzo una. Si te digo qué máquina de vending, qué máquina de esas que echas una moneda, expendedoras, sí, aprietas un botón y te cae el producto, ¿cuál es la más grande que conoces? Seguro que no piensas en una concesión de coches, donde echas una moneda y cae un coche. Lo contaremos esta tarde. Bueno, pues ahí, mira, no quería desvelar mucho, pero ha dejado ahí el gancho el CEO bien puesto. Y completamos este cartel de hoy, hablando de este congreso de DEC, con Carla Domingo, que es la directora regional de ventas para el sur de EMEA en Medalla. ¿Qué tal, Carla? Bienvenida, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de saludarte y de verte, que también pueden verte nuestros oyentes y nuestros usuarios del canal de YouTube. Hablando de lo que se va a contar allí esta tarde, una de las ponencias en la que se critica el marketing de Quick Wins, que esto me tienes que contar un poco qué es, en el que se trata al cliente como manipulable. No sé si piensas hoy que sigue habiendo muchas empresas que piensan que el cliente, Carla, se puede manipular o no. ¿Cuál es tu opinión? Cuando dice quick wins, ¿no? O sea, es esa experiencia en la cual tú ves al cliente solo en un momento concreto y no ves no todo el recorrido y todo el impacto que tiene el cliente en todo su viaje. Entonces, nosotros creemos, ¿no?, que el quick wins, hay empresas que sí lo siguen ¿no?, haciendo y que funciona una vez, pero que es la confianza, ¿no?, lo que sostiene el negocio siempre. Esa manipulación, ¿no?, acaba erosionando al cliente, y son clientes que ya sabemos, ¿no?, que tienen mucha información a su alcance, que con las redes sociales, con internet, ¿no?, pueden informarse de todo, y saben que las empresas también lo tienen. Así que las expectativas que tienen son altas, ¿no?, y esperan tener un trato personalizado y empático. Y en Medallia siempre promovemos, ¿no?, un enfoque de esa escucha continua y de acción con contexto, ¿no?, para entender el porqué y poder así responder de forma transparente y personalizada en cada paso, ¿no?, o en cada etapa de ese viaje del cliente. Porque, Carla, vosotros desde Medalla, que sois expertos en la gestión de voz del cliente, ¿qué consejo daréis a las compañías sobre esto? ¿Qué les contáis? ¿Qué les decís? Pues que las empresas tienen millones de datos de clientes que no están explotando. Hay parte del feedback que es solicitado, ¿no?, que es cuando las empresas pues te llaman después de una llamada para que des feedback, te envían una encuesta de satisfacción,
Eh, y esa es una parte pequeña del feedback, ¿no? Y que sirve para medir esa experiencia y tener un KPI, como puede ser la satisfacción concreta. Pero cuando estamos llamando porque tenemos un problema al contact center, abrimos un chat en la web, contactamos por redes sociales, por WhatsApp, estamos dando ya feedback no Mm. solicitado. Y es ahí donde hay una mina de oro, ¿no? De poder explotar para las empresas poder, ¿no? Anticiparse y entender al cliente, no post interacción, ¿no? O post experiencia del cliente, sino en todo el ciclo de vida. Daniel, te pregunto, como responsable, como portavoz de Hyundai, hablando de experiencia de cliente, como responsable de la materia en la compañía, si hablamos del sector automóvil, ¿cómo se diseñan, cómo diseñáis las experiencias de cliente? ¿Se hacen a nivel global? ¿Se hacen segmentándose por mercados? ¿Es diferente en lo que hay que ofrecer, darle la relación, la experiencia de cliente de un, no sé, de un cliente en Estados Unidos, de un cliente en Corea, de un cliente en Europa? ¿Cómo lo hacéis? Pues de las dos formas. Hay cosas que son globales y se adaptan tal cual, no se adaptan, perdón, se implantan tal cual, Ajá. porque son estrategias, porque forman parte del core business de la compañía, de la cultura en la que pertenecemos, en nuestro caso coreana, y muchas otras que son completamente adaptables. Has puesto un ejemplo que es muy bueno, ¿no? La forma de ser de los mexicanos, la forma de ser de los noruegos es completamente distinta, con lo cual eso hay que adaptarlo. En México, comprarte un coche es sinónimo de pasión, de libertad, de emoción. La gente va con la abuela, con las gallinas, con los perros, con las mascotas, con los hijos a comprarse un coche, ¿no? En Noruega es todo mucho más menos emocional, es más racional, más pausado. Esto hay que tenerlo en cuenta no solo al diseño de los coches, sino al diseño de la estrategia de publicidad, el tono en el que te comunicas, las campañas de marketing y todo el proceso de venta o todo el proceso de experiencia del cliente muy adaptado a las peculiaridades y particulares de los clientes. Carla, decía antes José que uno de los objetivos de este congreso es que las empresas españolas sepan lo que se está haciendo por ahí fuera, puedan aprender cosas. Pongamos el ejemplo, el caso de una empresa española que quiere abrir fronteras, que quiere internacionalizarse, que quiere salir fuera y va a tener que afrontar eso que nos acaba de contar Daniel, de que según cada mercado, pues la estrategia a lo mejor hay que cambiarla, que lo que se estaba haciendo aquí no va a ser válido a lo mejor para un México, para un Japón, para un, no sé, incluso algo más cercano, un Portugal, un Francia, aunque ahí puede haber menos diferencias a lo mejor. ¿Cómo lo afronta? ¿Cómo lo hace? ¿Qué se le puede decir a esa empresa? ¿Por dónde tiene que empezar? Pues al final el análisis de la voz del cliente no te puede decir qué es lo que no puedes mantener y qué es lo que tienes que adaptar en cada país. Esa es la diferencia entre estandarizar y orquestar experiencias eh, que se adapten, ¿no? A cada uno de esos países. Es en esa, ¿no? Voz del cliente omnicanal revela los matices culturales, ¿no? Cuál es el lenguaje, el tono, cuáles son los canales preferidos. Por ejemplo, en el contact center, tolerancia a la espera, ¿no? Y permite construir pues, esa experiencia coherente con la marca, pero localmente relevante. Al final, a través del análisis, ¿no? De todo ese feedback de cliente, de encuestas, chat, WhatsApp, ¿no? Puedes detectar pues, patrones, causas raíz de los problemas y a partir de ahí pues, crear, ¿no? Y activar planes de acción para cada uno de los mercados. Claro, José, como vocal de DEC, desde la organización de este congreso que se celebra esta tarde, luego te pregunto por alguna novedad y por cosas que se pueden encontrar los que allí vayan, estáis trabajando en algo que se llama evolucionar hacia la Human Experience. Lo mismo que le decía a Carla, no sé si nos puedes contar, explicar un poco qué es esto, pero qué mensaje es el que queréis transmitir a las empresas en esta edición del Congreso con eso de la Human Experience. Bueno, nosotros cambiamos el claim de Human Experience, pasamos del mundo de lo que era experiencia de cliente como tal a experiencia humana, ¿no? A experiencia de los humanos, porque hay que unificar todo el mundo, todo el campo, perdón, tanto de experiencia de cliente como la experiencia de empleado. Entonces, al final, todas las experiencias que se generan son para experiencia de las personas y cogemos el claim de Human porque creo que se engloba todo el concepto de mundo cliente, mundo empleado, mundo paciente, todo lo que tiene que ver con la globalidad de la experiencia que viven las personas en su relación con las marcas, en su relación con un hospital, en relación con cualquier tipo de compañía. Por ejemplo, desde Hyundai, ¿cómo afrontáis esa experiencia del empleado, teniendo en cuenta, como hemos hablado muchas veces, cuando hemos hablado con vosotros, con los miembros de DEC, que venís aquí a contar las experiencias, las estrategias, la importancia que tiene ese cliente también, ese empleado también como primer cliente de la compañía? ¿Cómo se enfoca eso? Pues al hilo de la respuesta de José,
no queriendo ser una empresa customer centric. Nosotros trabajamos por ser una empresa people centric, que es similar al human centric, que es poner al cliente y a la persona que da la experiencia en el centro. Los dos son los protagonistas de la película. Si te dejas un protagonista fuera, la película no queda igual. El Titanic solamente con un personaje, con Leonardo DiCaprio, no hubiese quedado exactamente igual, ¿no? Y al final son ellos los que están mirando al cliente a los ojos. Nosotros estamos en una oficina, ellos son los que tienen el contacto directo. Y te pongo un ejemplo muy rápido. Nosotros a los vendedores, por ejemplo, les tratamos de superhéroes. Todo su itinerario formativo está basado en cómics y en vez de darles habilidades y conocimientos, les damos superpoderes. El del magnetismo, que es conectar con la gente, la metamorfosis, que es adaptarte. Pues ya es una forma distinta de hacer las cosas. Si yo te trato como superhéroe, te estoy poniendo en un nivel superior que pocas o casi ninguna empresa suelen hacer. Carla, ¿cuánto de importante es eso ahora que nos hablabas de la importancia de la voz del cliente? La importancia también de la voz del empleado, que no sé si muchas veces se le escucha desde arriba o no. Súper importante, ¿no? Y es no solo la unificación de esos datos de clientes, sino también de empleado. Al final, lo que creemos es que unificando esos datos y viendo esos de una forma holística, las empresas, ¿no?, pueden verlo todo y hacerlo todo, ¿no? Darles superpoderes para que tengan, ¿no?, para que puedan transformar esas experiencias de clientes y de los empleados ahí donde estén. José, novedades del Congreso de esta tarde. No sé si nos vais a sorprender con algo, no sé qué nos puedes contar, sin desgranar todo, como nos decía antes Daniel, pues para no tener algo que diga, oye, vamos a ver. Por sin hacer mucho spoiler, ¿no? Porque no procede, ¿no? Pero yo creo que hay tres acciones que hacemos nuevas este año que creo que es importante. Lanzamos un podcast con expertos, creo que es una actividad nueva que además yo creo que va a tener mucho sentido y que creo que además va a tener mucho interés, porque además lo hemos hecho un formato distinto, muy dinámico, muy atractivo. Yo creo que para ser muy potente para nuestros socios, creo que es una actividad importante que lanzamos la primera edición. Hemos creado nuestro perfil en Instagram, con lo cual vamos a intentar acercarnos a otros públicos objetivos donde con otros canales no llegábamos a llegar con Instagram. Y luego también lanzamos un programa de economía conductual, también que yo creo que es importante, un programa formativo de economía conductual que va a ayudar a entender por qué los clientes toman decisiones de la manera que las toman, ¿no? Y entonces yo creo que es un aspecto también muy importante. Y luego ya hay más sorpresas, pero no me voy a quedar aquí como con 3 actividades, pero que invito a la gente a que no se lo pierda porque creo que va a ser un congreso realmente espectacular. Me quedo con una de las cosas que decías, José, y os lo planteo antes de cerrar esta charla que estamos manteniendo con vosotros con motivo de este Congreso DEC. El tema de las redes sociales está haciendo que el cliente cada vez esté en más sitios, ¿no? Os lo pregunto a los tres, ¿cuál es vuestra opinión, cuál es vuestra visión sobre eso? Y hay que llegarle a través de más vías. Lo que ha hecho las redes sociales es amplificar, acercar un poco al cliente con la empresa, eso sí, pero ha hecho que pueda estar en más sitios y que ese mensaje a lo mejor lo controlemos un poco menos desde la compañía. ¿Cómo lo veis, José? Yo creo que el cliente es libre para decidir por dónde quiere entrar, por dónde quiere relacionar, y además las compañías lo que tenemos que estar preparadas es para dar el servicio cuando quiera el cliente. Entonces yo creo que al final aquí las redes sociales lo que han hecho ha sido obligar a las compañías a adaptarse a las necesidades del cliente, cosa que me parece fantástico, además, sí. O sea, que es una necesidad. O sea, entonces yo creo que el cliente hoy tiene la capacidad de decir cuándo, cómo y dónde, y yo creo que las compañías tienen la obligación de darle respuesta a ese dónde, cómo y cuándo. Daniel. Pues lo mismo, ¿no? Al final es una cosa que está ahí, que no va a cambiar, que no la vamos a quitar de nuestras vidas, con lo cual las compañías tenemos que estar donde está el cliente y teniendo su mismo idioma, teniendo sus mismos canales y dándole la mejor de los servicios en todos los sitios donde esté el cliente. Carla, esa voz cada vez suena desde más sitios, la voz del cliente, ¿eh? Totalmente. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que ha dicho José y Daniel, que al final las empresas tienen que adaptarse, estar ahí donde está el cliente y ofrecer esa pues atención o servicio al cliente en todos esos canales, porque, ¿no?, hoy en día somos libres, ¿no?, de decidirnos si queremos iniciar ¿no?, y la conversación por voz, yendo en presencial o a través de X, Instagram o TikTok. Le preguntaba a José por el Congreso, nos contaba los objetivos, lo que puede pasar ahí, nos hablaba alguna de las cosas que se van a contar. Os pregunto a vosotros, ¿qué supone para vuestras compañías, para vuestras organizaciones, Daniel, Hyundai, Carla, Medallia, formar parte de ese Congreso? ¿Qué esperáis? ¿Qué expectativas tenéis? Vosotros que seguramente tenéis ya recorrido de varios congresos anteriores que se han celebrado. ¿Qué esperáis, Daniel? Aprender.
Yo creo que es el mejor sitio para aprender de otros sectores completamente distintos a los nuestros, con lo cual hay muchos aprendizajes muy chulos fuera de nuestros propios sectores. El ver otras formas de actuar, el compartir experiencias y poner nuestro granito de arena a hacer de DEC un sitio tremendamente chulo de conocimiento alrededor de la experiencia del cliente y de la experiencia del empleado. Carla. Sí, o sea, escuchar a clientes y equipos de todo el mundo, ¿no? Entender, ¿no?, cómo están convirtiendo, ¿no?, esas necesidades de los diferentes países en acciones reales, convertir, ¿no?, esa escucha en un impacto medible con resultados de negocio, ¿no?, de una forma transparente y responsable, y luego colaboración, ¿no?, compartir todo lo que aprendemos y inspirarnos y sobre todo construir, ¿no?, estándares para elevarnos a toda la industria de la experiencia del cliente y del empleado. Aprender a escuchar. No sé si pondríamos, José, algún verbo más. No son malos estos dos. Aprender a escuchar y compartir. Venga. Yo creo que compartir sería la definitiva, ¿no? Yo creo que es un espacio para compartir y un espacio para como decían, de aprender, pero sobre todo compartiendo y siendo muy, muy generosos con la información. Venga, pues voy a aprovechar estos tres verbos para cerrar con una pregunta que nos sirva un poco como de cierre, ¿no?, de esta previa que estamos haciendo aquí en Radio Intereconomía sobre ese congreso DEC que se celebra esta tarde, para que los oyentes que lo están escuchando puedan aprender también, que compartáis con ellos estas ideas. ¿Cuál sería vuestro juicio, y empezar el que queráis de los tres, lo más importante a día de hoy para que una compañía tenga una experiencia de cliente, una estrategia de experiencia de cliente que sea exitosa, que tenga éxito? Imagino que hay muchas cosas, podéis contar algunas, una o dos, resumirlas, pero si os tuvierais que quedar con una o dos a lo mejor, ¿qué sería lo más importante? Carla, venga, que te tengo ahí al otro lado por ponerte la primera ahora. Yo, pues romper los hilos que hay en empresas. Al final, muchas veces, y yo creo que todos, ¿no?, como clientes, algunas veces hemos experimentado esto es otro departamento, ¿no?, cuando hablas con una empresa, y al final el cliente somos el único si hablamos con el departamento A, el departamento B o el departamento C. Entonces, para mí, ¿no?, digamos, ¿no?, la receta principal, el ingrediente principal para una experiencia de cliente exitosa es, ¿no?, que dentro de las empresas tratemos al cliente como uno solo, independientemente de en qué momento, ¿no?, o con qué departamento habla. O sea, romper un poco paredes, ¿no? Tirar un poco abajo tabiques y paredes dentro de las compañías. Daniel. Pues yo diría, estando muy de acuerdo con lo que acaba de comentar Carla, la firme convicción de que no lo hacemos bien. Yo no conozco ningún CEO, ningún presidente, ningún departamento de experiencia de cliente, ningún empleado que diga tratamos más a los empleados. Y lo hacemos de vez en cuando. Y de vez en cuando no estamos finos y no cumplimos las expectativas. Con lo cual, para mí ese es el primer punto. Oye, asumir que no lo hacemos bien y que tenemos margen de maniobra escuchando al cliente, tratándole mejor y trabajando. José, cierras tú. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con Carla y con Daniel, pero por poner algo diferente, yo creo que hay que escuchar y entender al cliente y conocer sus necesidades, y creo que sin eso no vamos a ningún sitio. Y eso para mí es un básico de la experiencia. Y luego yo creo que hay un aspecto muy importante, y es que tiene que ver con que el de arriba lo compre, se lo crea, y que esto crea que la experiencia del cliente realmente es una estrategia de diferenciación que impacta en la rentabilidad de las compañías. Si conseguimos hacerle ver eso al de arriba, lo tendremos el camino mucho más suave. Pues de eso y más cosas se va a hablar esta tarde en ese congreso DEC, experiencia de cliente. ¿Por qué edición vamos ya, José? Esta es la 12ª. La número 12, o sea que ya tenéis experiencia, nunca mejor dicho, de qué se está haciendo y de cómo ha ido evolucionando la experiencia de cliente, que como mencionáis ahí ahora mismo, es algo que todos afrontamos varias veces al día. Incluso todos somos clientes de algo, de alguien, varias veces al día y de muchas cosas. Que sea un éxito. Gracias por acompañarnos esta mañana, por darnos ese aperitivo. Carla Domingo, desde Medalia. Gracias por acompañarnos. Que vaya bien el congreso esta tarde. Gracias. Nos vemos esta tarde. Daniel Solera, desde Hyundai Motor España. Estoy muy ansioso de que me digan qué has contado esta tarde. Con Kia y con Toyota y Hyundai. No es mala mesa, ¿eh? No es mala mesa. Vamos a hacer un pin en la que han montado. Que sea un éxito, gracias Daniel, y que sea un éxito el congreso en su conjunto, que seguro que sí, así que desde aquí nuestra mejor de las suertes. José Serrano, vocal de DEC, un abrazo a todos los compañeros de DEC que hacen posible este congreso y que nos lo contáis aquí en estos micrófonos, que son los vuestros. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Gracias por todo. Gracias. Nos vamos, que nos quedan un poquito más de 3 minutos para las 12 del mediodía. Llegan las noticias con Blanca del Tronco y después Rafa Jiménez con A Media Sesión. Mañana, Capital Intereconomía, aquí desde las 7 de la mañana. A las 8 nos visita en este estudio el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila. Hasta mañana.